Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo, hijo, que inicia esta segunda parte del Gobierno de la Mañana con sus interesantes comentarios. Muy buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, presidente de esta empresa. También para nuestro director, Bienvenido Rodríguez Jr., Bienchi Rodríguez. Y por supuesto, para este maravilloso equipo que compone el mejor programa de radio de la República Dominicana, el Gobierno de la Mañana. Miren, señores, hace varias semanas que hemos estado observando algunos encuentros, visitas de cortesía, de presentación, para conversar, para dialogar, que ha estado desarrollando el nuevo defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa. Ha estado visitando diferentes personalidades, funcionarios, autoridades electas, como una de las últimas reuniones que sostuvo con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía Gómez. Y eso está bien, que un funcionario o un servidor público, como es el caso del defensor del pueblo, cuando llega a un cargo, cuando se está estrenando en un cargo, bueno, pues empiece a entablar algunas relaciones con diferentes funcionarios y personalidades de la sociedad dominicana. Eso yo no lo veo mal. Yo entiendo que eso es parte de lo que debe hacer este servidor de los dominicanos. Pero también creo que ya teniendo en esa posición casi 2 meses, debe empezar a desarrollar un trabajo un poquito más aterrizado. Y cuando digo un poco más aterrizado, me refiero a asumir causas que están ahí esperando que una figura de su talla, ¿verdad? Una figura que ocupa una posición como esa, bueno, salga en defensa de los que no tienen quien los defienda. Y es el caso, por ejemplo, que lo hemos citado en otras ocasiones, la defensa de los desvinculados de las diferentes instituciones públicas del país, que una parte importante de ellos todavía al día de hoy, cuando este gobierno va a cumplir su primer año, no han cobrado sus prestaciones laborales. Y hay gente que tiene 11 meses desvinculado. Hay gente que tiene 10, 8, 9 meses, 7, 6, 5 meses, 6 meses, 4 meses desvinculado. Y no ha habido forma de que la institución para la cual trabajaban estas personas se dignen en cumplir lo que dice la ley. No es un capricho, no es un deseo, no es una petición, no es un regalo, no es una concesión, no es un privilegio. Simplemente se trata de cumplir estrictamente lo que establece, en el caso de los servidores públicos, la ley de función pública, la ley 4108. Es eso lo que estamos exigiendo, porque no se puede comprender, no se puede entender que haya transcurrido tanto tiempo y que estas personas todavía hoy
estén de aquí para allá y de allá para acá en esas instituciones públicas reclamando un derecho adquirido, como son las prestaciones laborales. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros creemos y que hemos planteado en ocasiones anteriores, que el defensor del pueblo debe asumir para que esa pobre gente, esa gente que se quedó sin empleo en medio de una pandemia, esa gente que no tiene ingresos en este momento, bueno, con ese dinero ahora pueda pagar las deudas en las que ha incurrido durante estos meses, porque eso es lo que va a ocurrir. Ese dinerito ya no le va a servir para los meses siguientes, le va a servir muy probablemente para pagar las deudas en las cuales se ha metido durante estos meses que han pasado, para poder cubrir de alguna manera las necesidades de su hogar. Entonces, cosas como esas son las que yo creo que desde ya debe empezar a trabajar el defensor del pueblo, el buen amigo Pablo Ulloa. Nayib, perdona que te interrumpa, pero también es importante ahí con lo que tú señalas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. El tema de los desvinculados o cancelados es un tema que, a menos que no asuma ese liderazgo una persona, por ejemplo, con la talla, con la dimensión que tiene el defensor del pueblo, yo creo que ahí se va a hacer poca cosa, porque ha pasado mucho tiempo. Ahora bien, el defensor del pueblo está llamado a defender a la población del abuso del poder público. Y yo pienso que una forma también de él ir trabajando eso, ir creando conciencia, son esos contactos que él está haciendo con diferentes funcionarios y directores de instituciones públicas, porque lo ideal sería que no se cometieran esos abusos, y eso también es parte de la labor que tiene que hacer el defensor del pueblo. Por eso lo decía en la primera parte de este comentario, de que yo no veía mal que él realizara una que otra visita, ¿verdad?, a diferentes personalidades de la sociedad dominicana, a funcionarios públicos, autoridades electas. Yo no veía mal que lo hiciera. Ahora, debe tener claro también, Julieta, el defensor del pueblo, que en la gran mayoría de los casos, para conseguir que se respeten los derechos de los ciudadanos, que se respeten los derechos del pueblo, él tendrá que enfrentar a esos funcionarios. Él tendrá que enfrentar a ese poder público que muchas veces se niega a reconocer esos derechos que tienen los ciudadanos. Entonces, en ese momento llegará tal vez una situación de que haya que conciliar, que hablar, pero si ya no se puede hablar y conciliar, hay que apelar entonces a otros métodos para reclamar esos derechos legítimos que tienen los ciudadanos, que tiene la población dominicana. Ese es solo un caso, el tema de los desvinculados. Pero, por ejemplo, hay otras luchas, las luchas por el medio ambiente y los recursos naturales. El caso de lo que está pasando en Monteplata, la comunidad de Yamasá y Peralvillo, que tienen una lucha desde hace mucho tiempo para evitar que la minera Barrick Gold llegue a esa demarcación a construir una presa de cola, una presa de contaminación, una presa de muerte para los afluentes que hay en esa zona. Entonces, esa también es otra lucha por la cual debería interesarse un defensor del pueblo, de ir a visitar esa zona de Monteplata, donde se pretende hacer esta presa de cola, con toda la presión que ha estado haciendo Barrick Gold para conseguirlo, ir allí con una serie de expertos en la materia para verificar
lo que podría ocasionar la construcción de esta presa de cola en la zona de Cuance, ahí en Peralvillo de Monteplata, que afectaría no solo a ese río, sino también el nacimiento del río Sama. Entonces, ese es otro tema importante que debe asumir el defensor del pueblo. Pero está también el tema de una posible construcción de un vertedero en Santo Domingo Este, que se ha estado cuestionando durante mucho tiempo de que ese vertedero se pretende construir en una zona cercana a los humedales del río Sama. Entonces tenemos que defender nuestros recursos naturales, nuestros ríos, tenemos que defenderlos. Entonces es una función también del defensor del pueblo. Yo recuerdo cuando doña Zoila Martínez, en un momento que había un tema con la Cueva de las Maravillas, que ella asumió la defensa de esa zona ahí en el este del país. Ella personalmente acudió al lugar y empezó a partir de ahí una defensa por todos los medios posibles de esa zona. Que querían adjudicarle a un patronato más de 10 mil millones de metros, 10 millones de metros, perdón. Así es. De terrenos, propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, y la Cueva Maravilla está en terreno de propiedad del Consejo Estatal del Azúcar. Y esas pretensiones, a raíz de esos movimientos que hizo doña Zoila Martínez, cesaron, se frenaron. Que te interrumpa brevemente. Maestro Nayib Chaede, profesor catedrático, ya profesor de varias generaciones, número 1 en los medios de comunicación nacionales. ¿Tú sabes también qué hizo? Se puso de nuevo la toga y el birrete y se fue a los tribunales a defender esa causa. Así es. Entonces, al amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, esas visitas de presentación, esas visitas protocolares están muy bien, pero yo creo que ya es tiempo de que usted pueda aterrizar y asumir la defensa de grandes problemas que hoy en día afectan a la población dominicana. Llévatelo, Cundo.